Huancavelica, el poder de la comunicación. Estamos en Llaga. La botica Baricia está ofreciendo los exámenes gratuitos. Esta es una acción humanitaria de los señores Barça. Hay que aplaudirlos y hay que ir. Vaya y diga que en Huancavelica, Leo Chica dijo que era gratuito. No paguen un solo centavo de dólar. Oye, el diario El Telégrafo del día 23 de noviembre, en su página portada, dice que la juececita Lorena Collantes fue víctima de la escopolamina que los ojos de águila muestran agentes de la CIA, colocándola en el vasito de cerveza que ella consumía en un bar de Guayaquil. Y ahora, dice el ministro del Interior, que se le aplique todo el rigor de la ley al policía que ofendió la majestad de la jueza Lorenita al subir a redes sociales la inocencia de esta jueza. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No, esto es un vacilón del Viernes Live. Créanme. Don George Amoroso, que lo saludamos afectuosamente, ahorita está de vacaciones, está en el feriado, el Friday. Ya vamos a hablar del Viernes Negro. Dice, economista, buenos días. Respecto a la juez, deberían crear un presidente y castigar, ya que para eso está la ley. Hay que respetar a la autoridad. Deberían de pasar videos de cómo es que la policía hace respetar la ley acá en los Estados Unidos. Claro, sin abuso, pero tiene que ser estricto. En Ecuador, mi tierra linda, pasa todo lo contrario. ¿Hasta cuándo, padre Almeida? Un abrazo, buen día a todos, dice don George Amoroso. Dispárese de una presa de pavo, don George. Dice, pero más culpa tienen las instituciones porque deberían escoger al personal calificado para los puestos de policías y vigilantes. Estoy de acuerdo totalmente. Tiene que ser totalmente idóneo ese ecuatoriano que vaya a cumplir esta función de servicio, 100% de servicio. Saludos entonces a don George Amoroso. Acá me dice mi amigo que escucha, y yo dije que en Punta Blanca se están edificando muchas construcciones. Y me dice que en Olón, qué linda playa que tiene Olón, están los macro lotes y las casototototas de nuevos ricos. La mayoría son contratistas, ya que los funcionarios tienen sus viviendas de lujo en Esmeraldas y en Manabí. Así he escuchado, me dice el amigo oyente. Buenos días, a las 7:39 al ingeniero mecánico de la Politécnica, señor Roberto Aspiazu. ¿Cómo está, mi querido Roberto? ¿Cómo ha pasado? Ex presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, ahora miembro del mismo. Y para comentar un poco, Roberto, entre el 12 y 15 del próximo mes, al parecer queda todo ya finiquitado en cuanto a este acuerdo multipartes de comercio exterior con la Unión Europea. Y bueno, ahora viene lo más complicado, yo diría, porque primero, Roberto, tenemos que analizar los costos país, porque nada más ni nada menos que vamos a competir en un mercado tan difícil, tan complejo, como es el mercado europeo,
donde convergen muchos países también a ofrecer productos similares a los nuestros. Roberto, buenos días, bienvenido. Buenos días, Clever. Empiezo por una pequeña rectificación. Primero, soy ingeniero geotécnico, no ingeniero mecánico. Ya. Por otra parte, no soy expresidente del comité empresarial. ¿Sí, no? Sigo siendo desde 2004 director ejecutivo del comité empresarial. Ya, pues aclaración pertinente, Roberto. Pero de la Politécnica sí, pues, ¿no? Lo de la Politécnica sí, eso es preciso. Ya, Y pues. naturalmente, en la función de director ejecutivo del comité empresarial, yo he estado vinculado a la negociación con la Unión Europea desde septiembre de 2007, que arrancó, y de hecho he participado en la mayoría de rondas, ¿no? Y mira, Roberto, tú has sido la cabeza visible como uno de los voceros, obviamente sin atropellar y sin ofender las demás dignidades, que obviamente pues tienen también el encargo. Pero tú como has aparecido en los últimos años como un vocero, ¿no es cierto? Sí, así es, efectivamente. Yo he estado monitoreando el tema, he estado tratando de coordinar posiciones, intereses a través de los distintos gremios que componen el comité empresarial y por supuesto con el apoyo del resto de la dirigencia empresarial, empujando, apoyando decididamente este proceso, porque finalmente el Ecuador no podía quedarse al margen de tener un acuerdo con la Unión Europea en circunstancias que muchos países competidores nuestros de la región ya lo tienen, como en el caso del banano, que eso ya se ha comentado extensivamente. Yo creo que lo principal en este momento, más allá del tema este que tú planteas de la estructura de costos, que sin duda es un tema prioritario y que tiene que ser acometido por el próximo gobierno para efectos de ver qué soluciones vamos encontrando, no es una solución fácil, evidentemente. Yo creo que lo principal es que disponemos de una herramienta de desarrollo que va a servir también para coadyuvar al proceso de modernización del país en diferentes órdenes, porque, por ejemplo, esto no se conoce, pero el acuerdo de la Unión Europea obliga al despacho de mercaderías en 48 horas. En la actualidad nuestros promedios deben estar fluctuando entre 5 o 7 días, dependiendo de la temporada, y eso naturalmente significa para los importadores menores costos. Lo propio respecto a temas sanitarios, fitosanitarios, establece compromisos de institucionalidad en términos de validar las certificaciones respectivas, que sin duda le da garantías a nuestros exportadores que en distintos momentos y eventualmente se han visto en una situación comprometida debido a que los europeos de modo propio imponían sus reglas del juego y eso significaba limitaciones en términos de nuestro acceso a mercado. Eso con el acuerdo queda totalmente superado. Y en distintos órdenes yo pienso que de lo principal hoy por hoy es hacer una labor de difusión del acuerdo para que los distintos sectores productivos y en particular pequeñas y medianas empresas, unidades de la economía popular y solidaria, tengan conocimiento de las ventajas, de las posibilidades que este ofrece, porque si bien nuestras exportaciones a Europa están concentradas en unas 20 subpartidas arancelarias, hoy por hoy nosotros exportamos centenares de subpartidas a la Unión Europea y si bien en algunos casos son nichos muy pequeños de 10, 20, 30 mil dólares, evidentemente esos nichos pueden crecer y creo que por ahí está uno de tantos desafíos que se nos plantean. A las 7 horas 44 minutos conversando con el ingeniero Roberto Aspiazo, miembro del Comité Empresarial Ecuatoriano. Ahora, Roberto, estuvo el presidente chino aquí y una de las preocupaciones del sector empresarial exportador son estos obstáculos, estos requisitos a cumplir desde el punto sanitario en China, donde, por ejemplo, no tiene acceso a la venta de la piña ecuatoriana, el mango y otros productos. ¿Qué conoces al respecto? ¿Se habrá flexibilizado esto con la presencia del presidente chino o se está avanzando en ese aspecto? Porque indudablemente
a los ecuatorianos y particularmente al sector exportador sí le interesa, sí le conviene llegar a ese mercado, mi estimado Roberto? Sí, por supuesto que sí, y el problema que hay con China es básicamente que es el país con el cual nosotros tenemos mayor déficit comercial, a diferencia de Europa, que es todo lo contrario. Hoy por hoy nuestro principal interés en Extremo Oriente está en avanzar en la negociación con Corea del Sur, que ya está iniciada. China no está en la esfera de las prioridades, pero evidentemente considerando este factor de déficit que estaba mencionando, es muy importante ejercer presión para que las importaciones ecuatorianas no tengan tantas trabas y tengan una posibilidad de acceder en condiciones competitivas al mercado chino. Yo creo que hoy por hoy es ahí donde tienen que cifrarse nuestras intenciones y prioridades en términos de la relación bilateral. Pero evidentemente con China hay la compensación relacionada a que se ha convertido el gran mercado de capitales para financiar deuda externa del país. Y en esos términos pues es una relación hoy por hoy de carácter prioritario y creo que se va a mantener así independientemente de quién gane las próximas elecciones. 7:47. Roberto, para el público tú eres un hombre comunicador, tanta experiencia que tienes, y en radio el público es heterogéneo. Me encantaría que tú nos expliques un poco qué podría ganar el Ecuador con una alianza comercial con Corea del Sur. Mira, el punto pasa por el hecho de que el mundo se está integrando de esa manera a través de acuerdos comerciales de última generación, lo que se denomina OMC Plus, lo que nosotros hemos generado o acordado con la Unión Europea, que finalmente es un acuerdo que contempla como una decena de disciplinas. Y hoy por hoy lo que tenemos que hacer, pienso, es asumir el desafío antes que seguir planteándonos el dilema si conviene o no conviene suscribir ese tipo de acuerdos, porque muchos otros países lo vienen haciendo, es una dinámica incontenible y en la medida de que en términos de acceso a mercados, competidores de nuestros tengan esos acuerdos y nosotros no lo tengamos, evidentemente vamos a estar en desventaja. Cuando tengo intervenciones suelo mencionar el caso de la flor en Canadá. La flor en Canadá ingresaba a ese mercado hasta 2014 compitiendo con la flor colombiana, pero desde el momento de Colombia, a partir de 2015, tuvo ya un TLC, un acuerdo comercial con Canadá, comenzó a entrar con 0 arancel, mientras nosotros pagamos 20% de arancel, y sencillamente salimos del mercado. En cuestión de un par de meses salimos del mercado y no lo hemos logrado recuperar. Entonces, sencillamente creo que sirve esta mención para que los radioescuchas entiendan un poco el desafío que se plantea con este tema de los acuerdos comerciales. Aparte, si uno está hablando de cambiar la matriz productiva, evidentemente el objetivo es que el país se torne exportador, porque finalmente nuestro mercado es muy pequeño como para pensar en una transformación de la plataforma industrial tecnológica del país, pensando únicamente en el consumo interno, en el modelo de desarrollo endógeno que equivocadamente fomentó este gobierno a través de SEMPLAES. Evidentemente tenemos que apuntar a un modelo más abierto que nos permita atraer capitales, que es un aspecto fundamental, pero hay que tomar conciencia que esos capitales van a venir en la medida que también tengan garantía de acceso a mercados. Y esa garantía se da a través de acuerdos comerciales. Creo que ahí queda un poco sintetizada la cuestión que está planteada. Las 7:49. Roberto, regreso a la Unión Europea, Ecuador, en este acuerdo de comercio exterior. Hablemos un poquito de los costos, porque al César lo que es el César. La llegada al ministerio de Casinelli y de otros funcionarios, por ejemplo Eduardo Egas y otros que han estado al frente, alguien de la Cancillería, que hicieron un buen equipo, que le pedalearon muchísimo y casi que increíblemente se logró este asunto. Sin embargo, queda en los industriales, en los exportadores hacia ese mercado, que los costos son altos. Por ejemplo, mira, la energía eléctrica. Se dice que
le cuesta al Ecuador producir 2 centavos el kilovatio hora de energía, y ahora a Colombia se le vende a 6 centavos, sin embargo se le factura a los industriales 11 centavos el kilovatio hora. Por ejemplo, ¿no? ¿Tú no crees, Roberto, que aprovechando de esa dinámica que se le dio al proceso para lograr este acuerdo, mantener los equipos de trabajo tanto del sector privado, exportador, como del gobierno, del sector público, a fin de afinar el lápiz y buscar políticas de costos, y mejorar el costo de exportación de nuestros productos para Europa y para otros países, para otros mercados? ¿No crees tú que por ahí podría ser una de las soluciones, Roberto? Los costos de la tramitología para la exportación, que según datos de los amigos de la industria cacautera, pues antes representaba apenas 3% del costo bruto total de exportación, y ahora ya cuesta 7%, es decir, que se ha duplicado, sin dar, como tú entenderás, ningún valor agregado. Entonces, el desafío de la competitividad está ahí. Destacar que en 2012-2013, en la medición del Foro Económico Mundial, nosotros llegamos a estar en posición 34, es decir, una posición muy interesante en realidad, pero desde entonces hemos caído como 57 puestos, y en la medición 2016-2017 que salió recientemente, nosotros estábamos ocupando puesto 91, es decir, que habíamos retrocedido 57 puestos. De manera tal que el tema que tú planteas sobre estructura de costos es importante, el costo de energía en particular es un factor fundamental, pero sí, compartimos esta impresión que tú señalas, en el sentido de que es un sinsentido que le estén cobrando a Colombia por exportar energía eléctrica 6 centavos el kilovatio hora, y aquí los industriales estén cobrando 11, cuando la propaganda oficial de mucho tiempo a la fecha, a cuenta de haber construido las nuevas centrales hidroeléctricas, es que brindarán un costo de energía barato. Eso no sucede hasta ahora. La energía es cara y en definitiva eso nos resta competitividad. Por eso te decía que lo fundamental es poner este tema sobre agenda. De hecho, debe ser un tema importante en términos del debate presidencial que está en curso. Los candidatos presidenciales deben hablar sobre cómo se va a mejorar productividad, competitividad, porque finalmente son conceptos que están relacionados con las posibilidades de inversión y generación de empleo, que son fundamentales para el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad. Así que el tema está ahí. Lamentablemente no creo que en este momento el gobierno de la Revolución Ciudadana, bajo la presidencia de Rafael Correa, esté llamado ya en su fase final a resolver estos temas, que no los ha resuelto antes, y bueno, pues sencillamente hacer la mención correspondiente. Y sobre lo de la Unión Europea, pues como decía hace un momento, lo importante es ver las ventajas que trae. No hay realmente mayores riesgos, porque finalmente nuestras importaciones de Europa son fundamentalmente materias primas, insumos y bienes de capital, es decir, productos que nosotros necesitamos finalmente para nuestra plataforma industrial de una forma u otra, y si no se los compramos europeos, se los vamos a comprar a alguien más. Es probable que con el acuerdo se vaya a comenzar a producir algo de desvío de comercio en favor de las importaciones europeas, pero finalmente este año nosotros estamos con un superávit comercial algo por encima de 800 millones de dólares, que se explica también en parte por toda esta sucesión de restricciones comerciales que se han venido imponiendo y que han generado trabas al intercambio comercial bilateral. Mira, y el efecto de este comparativo, Roberto, en cambio Perú, el déficit comercial con la Unión Europea es alto, es 3 veces, creo, más que tiene el Ecuador. Digamos, nosotros no tenemos déficit. Ellos tienen un déficit que superan los 2.800 millones de dólares. Roberto, ahora, y no hay que preocuparse, correcto lo que acabas de decir. Imagínate, aquí la gente no consume masivamente un queso maduro
o los vehículos alemanes y cosas por el estilo. Entonces, es correcta esa afirmación tuya, Roberto, de que no hay que preocuparse tanto en las importaciones. Lo que necesitamos nosotros son bienes de capital, por ejemplo, lo señalaste, insumos, materias primas, desde el punto de vista del sector de la salud, etcétera. Roberto, entonces, ¿cómo miras tú, con la experiencia que tienes, al Ecuador en ese marco? ¿Tú lo ves avanzando para los próximos años? ¿Tú ves que el sector industrial, el sector productivo desde el agro va a ir mejorando, va a ir evolucionando a fin de llegar a los mercados con un alto grado de competitividad? Mira, lo que te diría es que de cara a la transición política, lo principal es retomar una mayor concertación entre el sector público y el sector privado. Para mí eso es fundamental. No cabe esta distinción, menos aún si estamos hablando de temas relacionados a productividad, competitividad, que estemos haciendo segmentaciones que no caben, toda vez que finalmente aquellos responsables de articular políticas públicas lo hacen en función de las posibilidades de crecimiento, de desarrollo del sector privado, ¿no es cierto? Ese enfoque me parece que es fundamental, de manera tal de que yo creo que ese podría ser un buen punto de partida, porque lamentablemente en estos años de gobierno de Revolución Ciudadana ha habido demasiados desentendimientos y como que la política pública en el área económica siempre estaba contaminada por el factor político, por el factor ideológico, y eso finalmente ha derivado en la construcción de legislación que en muchos casos ha sido hostil y que finalmente nos ha conducido a una situación un tanto precaria que no la podemos atribuir exclusivamente al tema de la caída del precio del petróleo o, en fin, la pérdida de competitividad por el alza de estructura de costos, sino también por el factor de pérdida de confianza que se ha dado y que hoy por hoy gravita para efectos de incidir en la crisis económica que estamos atravesando, la mayor desde que volvimos, o mejor dicho, tomamos la dolarización en el año 2000. Este año vamos a decrecer probablemente en un rango de 2.5 o 2.8% del Producto Interno Bruto. La economía se contrae y eso naturalmente tiene un efecto de ajuste, sobre todo en el empleo. Se ha perdido mucho empleo formal en este año y bueno, pues no podemos quedarnos mirando atrás para convertirnos en estatua de sal como la mujer de Lot. Tenemos que mirar para adelante y en esos términos yo creo que la transición política ofrece una oportunidad y hay que verlo de una manera optimista porque creo que 2017 no va a ser un año tan malo como 2016. Va a haber, no creo que vayamos a tener un crecimiento económico, pero con tal de que no haya un decrecimiento, que este decrecimiento no sea significativo, bueno, como que pasamos el año. Creo que debemos apuntar a 2018 como un año en donde tengamos ya una plena recuperación económica superando este ciclo bajo que nos ha estado afectando. Coincido plenamente contigo, Roberto. Los candidatos deben de poner como caballo de batalla, como plataforma de lucha, es la reinserción del sector privado con el sector público, que ha estado desconectado debido a la práctica de la política económica del actual régimen. Roberto, viene el clásico el domingo, ¿y tú por quién vas? Bueno, yo soy esmelexista de toda la vida, pero tengo que reconocer que Barcelona ha hecho las cosas mejor este año y que creo que es ya inevitable el campeonato, independientemente que me gustaría que Melé gane y les hago la fiesta a los barcelonistas en el Monumental, pero la verdad es que reconozco que tiene todo mérito para campeonar una vez más el equipo amarillo, nuestro clásico rival, pero como bien sabes, la historia no se termina aquí, esto va a continuar. Para los oyentes, Roberto Aspiazu, guayaquileño de nacimiento, crecimiento, desarrollo, sangre riocense y con muchos años en Quito, ¿ah, Roberto? Así es, 25 años viviendo por acá, pero sin perder la conexión con mi ciudad. Exactamente. Ya, mi querido Roberto, te mando un abrazo. Gracias.